Buenas tardes, busque usted la palabra en el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 8 en adelante. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: Temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que el de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Esta es la lectura de la palabra, que el Señor añada revelación a su palabra. La palabra que nos encontramos hoy habla acerca de un pueblo que es sometido por otro, ¿cierto? Por Babilonia, que reinaba Nabucodonosor, la cual dice la palabra de Dios que fue entregada por Dios a Nabucodonosor para que él tomara posesión, ¿cierto? Y nosotros podemos ver que esto es así en el libro de Jeremías, cuando Jeremías habla acerca de lo que iba a suceder, aunque para él fue bien complicado el hacerlo porque su pueblo, el pueblo de Israel, no le creía, y es más, incluso querían matar a Jeremías por causa de la profecía que él estaba haciendo, porque ellos no podían entender que Dios iba a castigarlos de esa manera, entregándolos a esclavitud, y que iban a quedar esparcidos y que sus tierras iban a quedar asoladas. Entonces ellos pensaron que quizás una de las soluciones era matar al profeta, pero él les dijo: si me matan a mí, la sangre inocente va a caer sobre ustedes. Entonces, eh, finalmente después Dios le dice en el capítulo 27, ¿cierto?, de Jeremías, le dice la señal de los yugos, le dice que se haga unos yugos y los envíe a todos los reyes que iban a estar bajo el dominio de Babilonia. Y cada rey que recibía este yugo le decía que se pusiese al servicio de Nabucodonosor, porque no iban a quedar con vida si no lo hacían. Entonces así es que Dios le dice a Jeremías, ¿cierto?, que haga estos yugos y se ponga él estos yugos, ¿cierto?, como señal de lo que iba a suceder, y también que lo envíe al rey de Edom, al rey de Moab, al rey de los hijos de Amón, al rey de Tiro y al rey de Sidón, por mano de los mensajeros que vienen a Jerusalén, a Sedequías, rey de Judá. Y entonces dice, y versículo 4 dice: y les mandará que digan a sus señores: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, así habéis de decir a vuestros señores: yo hice la tierra, al hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido la di a quien yo quise, y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo las he dado para que le sirvan. Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra, y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Entonces ahí encontramos nosotros que todo estaba hecho ya por Dios, ¿cierto? Porque Dios primero les había advertido al pueblo de Israel que si no se arrepentían y no seguían las leyes y los estatutos que Él le había dado, y seguían errando el camino, entonces ellos iban a ir a servidumbre bajo el dominio de Babilonia, ¿cierto? Y que Él había sido quien había entregado todas estas naciones en manos del rey Nabucodonosor. Entonces, cuando nosotros leemos eso, sabemos después que esto se llevó a cabo, ¿cierto? Entonces aquí encontramos en el libro de Daniel qué pasó con los que fueron deportados. Entonces dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y los sitió, ¿cierto? Entonces ahí se llevó a cabo, ¿cierto? Se ejecutó, por decirlo de alguna manera, lo que Dios ya les había advertido. Entonces, muchas veces cuando viene, ¿cierto?, la reprensión de parte de Dios a la vida del hombre, el hombre no quiere entender que es Dios el que está hablando para que se pueda arrepentir y pueda volverse de su mal camino, o pueda buscar el camino correcto. Entonces ahí también podemos ver nosotros que cuando Jeremías hace esta palabra, entrega la palabra que Dios le había dado a él,
había también un profeta que profetizaba lo contrario, que profetizaba que no, que iban a venir tiempos buenos y que era Jeremías el que estaba mintiendo. Entonces ahí nosotros vamos a encontrar que en todo tiempo, ¿cierto? Van a haber hombres que van a hablar acerca de la palabra de Dios, pero otros que también van a hablar mentira, engañando, ¿cierto? Al pueblo de Dios. Por eso que es necesario el poder entender la palabra de Dios, por eso que es necesario estar constantemente leyendo la palabra de Dios para que así uno pueda tener lo que realmente Dios está hablando en este tiempo, ¿cierto? Entonces, por eso que nosotros entendemos que cuando nosotros nos dicen que vienen tiempos buenos, que vienen tiempos mejores, podemos decir que eso en la Biblia no es así, que dice que conforme pase el tiempo vendrán tiempos peores, porque tiene que haber eh, se tiene que crear un escenario para que venga un hombre y traiga la solución al caos que está imperando, ¿cierto? Cada vez las cosas se van a salir más de las manos de quienes gobiernan, ¿cierto? Porque tiene que venir alguien que diga, yo traigo la solución y la paz a esta tierra, y ese va a ser el anticristo, ¿cierto? Entonces, cuando él venga y vean el hombre, ¿cierto? Cuando vea a la persona común, que esta persona trae soluciones y que trae quizás respuestas que hasta este momento no han habido, entonces le van a creer porque van a decir que otro hombre ha traído paz a la tierra, ¿cierto? Que otro hombre ha traído justicia, ¿cierto? Porque él va a traer con engaño, ¿cierto? Todas estas cosas. Mire, imagínense ustedes todo lo que ha sucedido en tan corto tiempo, ¿cierto? Entonces hay un miedo constante de la gente por su salud, por su vida, por su seguridad, ¿cierto? Todo eso ha sucedido en estos últimos 10 años que se ha ido empeorando la situación y estos 2 últimos años a nivel internacional. Y a diferencia de que cuando estas cosas a lo mejor antes sucedían, no se podía saber porque no existía la tecnología que hay hoy en día, ¿cierto? Entonces, hoy en día usted se puede enterar de lo que pasa en otro país en cosa de minutos, ¿cierto? Es cosa de que alguien lo suba a la red y usted en cosa de minutos va a saber si hubo un terremoto, no sé, en la Ciudad de México, por ejemplo, o si hubo un terremoto en la ciudad de Siria, o si hubo un terremoto en España, ¿cierto? Todas esas cosas pasan en cosa de minutos a través de las redes de Internet. Entonces, por eso que cuando nosotros vemos, ¿cierto?, que Dios le profetiza esto al pueblo de Israel, era para que se arrepintieran y no llevarlo a cabo, para no ejecutarlo, porque Dios no quería el mal para su pueblo, sino que quería que el pueblo lo siguiera, ¿cierto?, que el pueblo se arrepintiera de su mal. Y entonces cuando nosotros vemos que todas estas cosas suceden, ¿cierto?, y que el pueblo a lo mejor después entendió y pudo saber cuál era el profeta que decía la verdad, pudo saber que Jeremías era el que decía la verdad y venía de parte de Dios advirtiéndole de lo que iba a suceder, pero cuando se dieron cuenta ya era tarde, ¿cierto? Ya estaba Nabucodonosor ahí a las puertas de Israel y ya eran ellos cautivos y ya habían salido hombres cautivos ¿cierto? A servir a Nabucodonosor. Y este es el caso donde nosotros encontramos a estos jóvenes que por lo que se dice eran parte importante, ¿cierto?, de la familia importante de Israel. No eran personas como por decirlo de un pueblo, ¿cierto?, sino que decía que eran de los príncipes de Israel a los que habían llevado cautivos. Entonces ahí es donde nosotros encontramos a Daniel, ¿cierto?, que es del cual toma este nombre el libro que estamos leyendo. Y después dice que cuando se le señaló, ¿cierto?, comida, dice que él tomó la decisión de no contaminarse con la comida del rey. Y nosotros vemos que a pesar de la adversidad que estaba viviendo, ¿cierto? Él podía decir, bien, a mí ya me sacaron, ¿cierto?, de Israel, yo ahora soy un prisionero, entonces por lo tanto voy a comer de lo que el rey me dice que yo tenga que comer. No es por culpa mía, sino que es porque la situación que estoy viviendo me obliga a hacer esto. Podía haber dicho eso Daniel, pero sin embargo él dice todo lo contrario, habla, ¿cierto?, con la persona, el eunuco, que era quien estaba encargado de proveerles el alimento y también, como por decirlo, su tutor dentro de este nuevo escenario que estaba viviendo Daniel y los que estaban con él, ¿cierto? Entonces este tutor que ellos tenían era el que le iba a alimentar y también le iba a enseñar lo que ellos necesitaban saber. Lo que el reino, ¿cierto?, para lo que los estaba preparando Nabucodonosor, que era para que fueran sabios dentro de su reinado. Entonces dice que el rey les señaló, versículo 5 dice,
y les señaló el rey ración para cada día, la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criasen 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. A esto el jefe de los eunucos puso nombres: a Daniel puso Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Entonces aquí dice, ¿cierto? Es la parte que nosotros leímos, que dice que y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción del rey. Entonces cuando nosotros vemos esto que sucede con él, eh, decimos que en los tiempos difíciles, ¿cierto? Es cuando se prueba la capacidad de poder servir a Dios o de cambiar de opinión, ¿cierto? Entonces estamos viviendo un tiempo quizás difícil en que muchas veces nosotros decimos, bien, pero si esto es lo que impuso la autoridad, entonces por lo tanto yo tengo que obedecer a lo que dice la autoridad. Entonces, cuando nosotros decimos Daniel, ¿cierto? Porque tiene que usted pensar que para hacerlo más fácil, ¿cierto? El jefe de los eunucos podía haberle dicho al rey: mire, ¿sabe qué? Majestad, los jóvenes que usted me mandó para que yo diese la alimentación se niegan a comer la comida que usted le ha dado, y yo por eso vengo a usted a decirle esto para que usted ponga alguna solución, ¿cierto? Y a lo mejor arriesgaban sus vidas al hacer esto, ¿cierto? Al decir: yo no me voy a contaminar con la comida del rey. Pero sin embargo, ellos buscaron la solución para no contaminarse, ¿cierto? Y entonces a veces para nosotros que somos creyentes es más fácil decir: bien, yo hice esto porque la situación que estoy viviendo me llevó a hacerlo, ¿cierto? Me llevó a dejar de congregarme, me llevó a dejar de buscar a Dios, me llevó a apartarme, ¿cierto?, de lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Y es por eso que nosotros, al igual que Daniel, nosotros necesitamos, ¿cierto?, también tomar una decisión, la cual es eh, no contaminarse, ¿cierto?, con lo que está pasando en este tiempo. Si bien es cierto, hay que cuidarse, ¿cierto?, hay que tomar las precauciones necesarias, hay que hacer las cosas como nos dicen, pero no dejar, ¿cierto?, de buscar a Dios de la manera que se pueda. Tenemos inteligencia y sabiduría para hacer muchas cosas durante el día, ¿cierto? Cuando usted se le echa a perder alguna cosa, busca la forma de repararla. Y si no lo sabe hacer usted, entonces busca la manera, ¿cierto? Por ejemplo, a las hermanas, ¿cierto? Se le echa a perder una lavadora, ellas van a ver la manera si se puede reparar, ¿cierto? Y van a preguntar: ¿y cuánto sale el arreglo? Y van a juntar el dinero que necesitan de una u otra manera para poder arreglar la lavadora, porque saben que es necesaria. Así también tendríamos que tener sabiduría, ¿cierto?, para poder buscar la forma, ¿cierto?, de poder buscar la presencia de Dios, ¿cierto?, a pesar de las dificultades que hay hoy en día para poder hacerlo. Entonces, no es que yo me alegro a veces cuando leo textos, ¿cierto?, que las hermanas suben, en donde ellas se alegran porque dice lo que la palabra en realidad encuentra en el sentido de lo que la palabra quiere expresar. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender lo que la palabra quiere decir a la vida del hombre, donde empieza Dios a hablar con el hombre, a tratar con el hombre, y el hombre empieza a entender la voz de Dios, entonces quiere decir que vamos por buen camino, ¿cierto? Entonces aquí Daniel lo que hace es tomar la decisión, ¿cierto?, de qué es lo que quería hacer él, a pesar de la adversidad que estaba viviendo, a pesar de lo que estaba pasando. Él toma una decisión, ¿cierto?, y es que no se iba a contaminar con lo que le estaban ofreciendo, sino que él quería seguir siendo fiel al Dios que él había servido hasta ese momento. Entonces dice: y puso Dios a Daniel en gracia, en buena voluntad con el jefe de los eunucos, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor al rey, que señaló vuestra comida, ¿cierto? Entonces, ciertamente el jefe de los eunucos, ¿cierto?, que temía, ¿cierto?, porque que el rey descubriera que no se le estaba dando lo que él había dicho, porque podía, ¿cierto?, exponer su cabeza, o sea, que podían darle muerte por desobedecer a las órdenes del rey. Pero Daniel le dice que prueben por 10 días con legumbres, dándole a ellos legumbre y agua, y después lo probaran con los otros jóvenes que no se nombran, ¿cierto?, pero que también venían de la deportación de Israel. Entonces, cuando nosotros vemos todo esto que sucede, podemos entender de que Dios siempre va a tener
le va a ofrecer, ¿cierto?, una salida a las personas si quieren buscarle, ¿cierto? Si usted propone en su corazón el buscar a Dios, si usted propone el servir a Dios, siempre Dios le va a dar una alternativa para que usted pueda seguir buscándolo. Entonces, cuando nosotros vemos que nosotros desmayamos antes de tiempo, Jeremías podía, en el mismo ejemplo, ¿cierto?, cuando él ve afrentada su cabeza, ¿cierto? Porque dice, matemos, les dicen los mismos conciudadanos de él, en vez no de adorarle, pero sí de respetarle, porque era un profeta, lo que ellos dicen es mejor matémosle, pues, dice, porque lo que está diciendo es contrario a lo que nosotros queremos oír, ¿cierto? Eso es en definitiva, o sea, ellos no querían escuchar que estaban haciendo las cosas mal, ellos no querían escuchar que Dios los iba a castigar y que los iba a mandar en castigo. El castigo suyo iba a ser que iban a ser desterrados y que iban a ir como esclavos a otra nación, ¿cierto? Entonces, como ellos no querían escuchar eso, pensaban que la solución era matar al profeta, pero con eso no ganaban nada, sino que más culpa iban a echar sobre ellos. Y Daniel, cuando llega, ¿cierto?, a este lugar, lo único que hace él es no se lamenta por la situación que estaba viviendo, ni tampoco se pone a llorar por lo que estaba viviendo, sino que simplemente él dice, yo lo que quiero es apartarme, ¿cierto? Que es lo que el hombre, ¿cierto?, y la mujer debiera hacer en todo tiempo, ¿cierto? Si yo quiero tener una comunión con Dios, entonces lo primero que tengo que hacer es apartarme de la corriente de este mundo, ¿cierto? ¿Para qué? Porque la corriente a uno lo va a llevar, lo va a arrastrar, ¿cierto? A hacer lo mismo que hace el mundo. Pero si yo me aparto, ¿cierto?, del mundo, entonces quiere decir que yo voy a poder tener la capacidad de poder entender lo que Dios quiere hablar a mi vida. Y ese es lo que sucede con Daniel. Daniel es después reconocido, ¿cierto?, por la sabiduría, no solamente él, sino también los jóvenes que estaban con él, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿cierto? Son reconocidos, ¿cierto?, por la sabiduría que Dios les había dado, y decían que tenían más sabiduría que los sabios que habían eh, con Nabucodonosor, ¿cierto? Entonces Dios les da gran sabiduría por causa de lo que había en el corazón de ellos, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros tomamos la decisión por Dios, ¿cierto?, de seguir a Dios, entonces quiere decir que Dios también a nosotros nos va a honrar, ¿cierto? Para que así el mundo pueda entender que el que le sirve a Dios no le sirve en vano, sino que hay recompensa también. Pero no debemos nosotros buscar a Dios por la recompensa, sino que debemos buscar a Dios porque Dios es bueno para nosotros. Así también, ¿cierto? En este tiempo, esto pasó en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Pero nosotros pudimos llevarlo, lo que podemos sacar de esta palabra, ¿cierto? Es que para poder, ¿cierto?, servir de buena manera a Dios, nosotros debemos apartarnos de muchas cosas que a veces nos gustarían, porque a quién no le gustaría comer la ración del rey, ¿cierto? Son manjares, son cosas buenas. Sin embargo, Daniel y los demás que estaban con él, los otros tres jóvenes, prefirieron comer legumbres y tomar agua, ¿cierto? Y no comer los manjares que comía el rey. Imagínese usted las cosas buenas que puede comer un rey, toda clase de frutas frescas, toda clase de carnes, toda clase de otros aderezos que traían, ¿cierto? Pero ellos le dijeron que ellos no querían contaminarse, sino que simplemente querían legumbres, ¿cierto? Lo que son los porotos, lentejas, garbanzos y no sé, otras legumbres que habrán. Y eso ellos comían y agua, y nada más que eso, ¿cierto? Y con eso ellos eh, honraban a Dios, ¿cierto? Honraban a Dios, no por el alimento que comían, sino por la decisión que tomaban de no contaminarse, de no comer la comida que a veces se les sacrificaba a los ídolos. Entonces, ellos que hicieron esto, ¿cierto? Y constantemente Daniel lo hizo durante todo el reinado de Nabucodonosor, ¿cierto? Después, si usted sigue leyendo, va a encontrar que no solamente esa vez, ¿cierto?, fue que ellos pasaron por esta dificultad o una prueba, ¿cierto? Los tres jóvenes fueron arrojados a un horno, ¿cierto? Para que pudieran reconocer que Nabucodonosor era superior al rey de ellos, pero, o sea, al Dios de ellos, pero ellos no lo hicieron. Dijeron que ciertamente, aunque murieran, ¿cierto?, ellos preferían morir a no adorar al Dios de ellos, a Jehová Dios. Y al tirarlo, ¿cierto?, al horno de fuego, que lo calentaron aquellos soldados, ¿cierto?, que lo iban a tirar al horno de fuego, ellos murieron quemados. Más a estos tres jóvenes dice que ni siquiera el pelo se les quemó, ni siquiera el pelo tenía olor a humo. Entonces así nosotros vemos cómo Dios recompensa, ¿cierto?, al hombre que le sirve, pero aquel que le sirve con un corazón sabiendo que Dios es real. Entonces en este tiempo, ¿cierto?, que estamos viviendo hoy en día, en donde hay tanta
cosas que pasan, ¿cierto? Tantas cosas que se dicen en la televisión, en donde incluso en el corazón de aquel que es creyente entra la duda y dice qué tiempo estamos viviendo. Lo único que le puedo decir es que son tiempos de dificultades, ¿cierto? Tiempos en que esperamos, ¿cierto?, el regreso de nuestro Señor Jesucristo, esperamos, ¿cierto?, el arrebatamiento de la iglesia, esperamos, ¿cierto?, que no vengan tiempos mejores, pero si nosotros permanecemos en oración, Dios va a guardar, ¿cierto?, a su pueblo, a su iglesia, va a guardar a su pastor, va a guardar a su pastora, va a guardar a sus hijos, a su familia, ¿cierto? Aquellas personas que usted tiene un cariño especial por ellos, también Dios los va a guardar, pero lo que tiene que tener usted es que tiene que saber que tiene que haber en nuestro corazón un lugar especial para Dios. No podemos tenerlo en nuestro corazón junto con todas las cosas que hay en este mundo, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros aprendemos acerca de Daniel, lo primero que resalta es la capacidad que él tuvo, ¿cierto?, de confiar en Dios a pesar de la adversidad que vivía, a pesar de lo que pasó en él, ¿cierto? Cuando, imagínese usted si un día X, ¿cierto?, lo llaman a usted y lo llevan como esclavo a otro país en donde no conoce sus costumbres, en donde no conoce lo que ahí se vive, no conoce su futuro, porque ya iba a ser un futuro incierto, ¿cierto? Estaba bajo el dominio de un rey que podía decir en cualquier momento, ¿cierto?, que su cabeza iba a rodar porque usted tomó una decisión equivocada. Entonces todas esas cosas no le importaron a Daniel, sino que lo que a él le importaba era poder seguir siendo fiel a su Dios, ¿cierto? Era seguir siendo, guardándose para su Dios, ¿cierto? Para nuestro Dios. Entonces cuando pasan estas cosas, ¿cierto? Podemos entender que Daniel pudo vivir una vida consagrada a Dios a pesar de no estar en su pueblo Israel. Entonces, a pesar de no ir al templo, a pesar de no tener las facilidades que hubiese querido tener, él siempre dice que oraba 3 veces al día y me imagino que también, ¿cierto?, tenía mucho tiempo para escudriñar las escrituras, ¿cierto?, para tener una comunión con Dios. Y eso es lo que quizás a nosotros nos falta hoy en día, el poder tener tiempo de oración, ¿cierto?, para comunicarnos con Dios, para pedirle a Dios dirección en el tiempo de dificultad que se está viviendo, en el tiempo que quizás muchos dicen, ¿y qué es lo que viene ahora? ¿Y qué es lo que va a pasar en un mes más, en 2 meses más? En donde usted ve que dicen, me pongo la vacuna o no me pongo la vacuna, ¿cierto? Y todas esas cosas son dudas que vienen al corazón del hombre y que le hacen tener no la seguridad, ¿cierto? No una seguridad certera de que Dios está al mando de todas las situaciones, ¿cierto? Cuando Daniel vio, ¿cierto?, que su pueblo ya era cautivo y que estaba ahora bajo el dominio del rey Nabucodonosor, podía haberse abatido, ¿cierto?, y haberse entristecido, más dice que no, sino que él trató de hacer de igual manera, ¿cierto?, lo mejor para el rey al cual él estaba sirviendo ahora en ese momento. Entonces recibió honra de parte del rey Nabucodonosor porque primeramente Daniel honró a su Dios, ¿cierto? Y nunca cambió eso y siempre le sirvió de buena manera, ¿cierto? A pesar de que hubieran dificultades. Y cuando después cambiaron al rey Nabucodonosor, ¿cierto? Vino el rey Ciro, pero también honró a Daniel porque Daniel también siguió honrando a su Dios. Para que nosotros podamos vivir de igual manera, nosotros también tenemos que honrar a nuestro Dios. Y sabiendo, ¿cierto?, que Jesucristo es quien nos rescató, ¿cierto?, de nuestra vana manera de vivir, es que nosotros debemos confiar en que así como un día rescató, ¿cierto?, nuestra vida de donde estaba, también nos llevará hasta el final de la carrera y podremos, ¿cierto?, lograr lo que Dios ha propuesto para nuestra vida. Lo que ha trazado para nuestra vida, Dios lo va a llevar adelante, aunque pase en el mundo lo que tenga que pasar, ¿cierto? Los otros que quedaron, ¿cierto?, en Israel, no tenían idea de lo que pasaba con aquellos que habían sido deportados, pero ellos no podían saber lo que estaba viviendo Daniel, ni lo que estaban viviendo estos jóvenes, pero sí ellos pudieron, ¿cierto?, igual seguir viviendo en sus tierras, no de la misma manera como eran antes libres, pero sí pudieron quedarse algunos en ese lugar, ¿cierto? Y otros fueron deportados, como le digo. Y así también en este tiempo, ¿cierto?, que hay tiempo de tanta incertidumbre, tenemos que saber que la venida de Cristo está cerca, ¿cierto? Y que habla acerca de estos mismos tiempos cuando hay gran incertidumbre, también quiere decir que es cuando más necesitamos
acercarnos nosotros a Dios para que así nosotros podamos tener certeza de que Dios nos va a guardar aunque vengan mayores dificultades que las que ya han habido. Que el Señor le guarde y le bendiga y que esta palabra, ¿cierto? Que Daniel en el tiempo de dificultad buscó apartarse para servir mejor a Dios, así también nosotros podamos buscar cómo apartarnos para servirle también a Dios y para aprender acerca de su palabra. Que el Señor le bendiga y le guarde, y esta es la palabra para hoy.